Para terminar el tema de electromagnetismo, vamos a definir lo que es el campo magnético. Campo magnético. Es algo con lo que estamos relacionados justamente porque convivimos con imanes. Desde un imán de la cocina hasta, por ejemplo, imanes ya de tamaño industrial. Entonces, ¿cómo vamos a definir un campo magnético? Pues es la región del espacio en la cual un imán o material magnético. Con material magnético nos podemos referir a un electroimán. Actúa sobre otro de la misma condición. Entonces, es similar al campo eléctrico, justamente que aquí lo que tenemos es que corresponde a las dos cargas a la vez. Tenemos positivo y negativo, que aquí serían los dipolos magnéticos. Y justamente, dato curioso, siempre que ustedes dividan un imán, no va a quedar el lado positivo y el lado negativo de un lado, sino que las dos partes ahora de la división va a tener una parte una negativa y la otra parte positiva y negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los polos, dipolos magnéticos, no se pueden separar, como las cargas eléctricas que podemos tener una negativa positiva por aquí y una negativa por acá. En el caso de los imanes no sucede esto. Ahora bien, de igual forma, va a haber una fuerza y es una línea de campo, esta le vamos a llamar una línea de campo que va a trazar desde el positivo al negativo y va a estar trazado de esta forma. Entonces todo lo que caiga en esta línea de campo será atraído por el imán. Y mientras más densidad de líneas de campo tengamos en una área del espacio, más intenso va a ser ese campo magnético. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener una densidad mayor y por lo tanto aquí va a ser más intenso el campo magnético debido al imán. Bien, dicho esto, con los campos magnéticos, o por lo que son tan importantes, es porque se puede generar energía eléctrica. Y sucesivamente, con energía eléctrica se puede generar un campo magnético. Entonces, vamos a estudiar el último que acabo de decir, el último paso. Entonces vamos a ver lo que es un campo magnético debido a un alambre con corriente eléctrica. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro alambre, cable con corriente eléctrica. Recordemos que será una corriente eléctrica, pues muchas cargas. Q, otra carga, y así sucesivamente, muchas cargas moviéndose en alguna dirección. Supongamos que están moviendo en esta dirección que indica la flecha. Justamente se va a producir un campo eléctrico alrededor de este cable. ¿Cómo? Pues de esta forma. ¿Recuerdan las líneas de campo que acabo de dibujar aquí, rojas? Pues justamente las líneas de campo que se van a dibujar alrededor del cable van a ser círculos de esta forma. Alrededor de todo ese cable, debido a que está pasando una corriente eléctrica. Es decir, que si nosotros juntamos dos cables en donde la corriente vaya en sentidos opuestos, se van a atraer, y en caso de que vayan en sentidos similares, se van a repeler. Y bien, ¿cómo vamos a medir ese campo? Pues bien,
lo que vamos a medir justamente va a ser esa densidad de flujo magnético, más que la intensidad del campo magnético. ¿Qué tiene que ver? Pues que la densidad del flujo magnético va a indicar justamente, por ejemplo, si yo aquí establezco esta zona, cuántas líneas de campo van a pasar por esa zona, ese círculo que establecí en negro. Justamente eso me va a indicar esta B, que es la densidad de flujo magnético, que va a ser igual a mu, que es la permeabilidad del medio, por la corriente eléctrica, entre 2pi por una D. ¿Qué va a ser la D? Pues justamente como acabo de decirlos, yo quiero medir en un punto esa densidad del flujo magnético. Entonces yo voy a tener una distancia entre el punto que estoy midiendo y el cable, y esa va a ser justamente la D. Entonces, veamos. B es la densidad de flujo magnético. Mu es la permeabilidad del medio. En este caso, por ejemplo, si estamos en un laboratorio, sería la permeabilidad del aire. Cuando vimos la ley de Coulomb, vimos que teníamos una epsilon 0 que justamente también era la permeabilidad del espacio. Bueno, son justamente parecidas. Es como qué tanto permite que se transmita ese campo magnético. Y es la corriente eléctrica y D pues ya sabemos que es esa distancia. Entonces justamente por la corriente eléctrica vamos a poder establecer un campo magnético, en este caso líneas de campo, y se va a establecer un flujo de campo. Entonces, ahora vamos al revés. A través de campos magnéticos vamos a inducir electricidad. Y esto es lo que vamos a llamar inducción magnética, llamada como ley de Faraday. ¿Qué va a pasar aquí? Pues una corriente eléctrica puede inducirse, es decir, generarse, en un circuito, como los que ya vimos, mediante un campo magnético variable. Es decir, si yo tengo un campo magnético que permanece constante a través del tiempo, no voy a poder generar corriente. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos una bobina, que es alambre en forma de resorte, por así decirlo. Nada más que aquí no se va a comportar obviamente como un resorte en el que se estira y se alarga, simplemente se mantiene quieto, pero tiene esta forma, una bobina. Y todo este alambre lo tenemos conectado a un foco. Un foco, aquí le vamos a poner, bueno, amarillo. Todo esto va a estar en amarillo porque es un foco. Ahora bien, okay. Si nosotros tenemos un imán que atraviese toda esta bobina, obviamente con su polo negativo y su polo positivo, si lo mantenemos quieto, sin moverse, lo único que va a pasar es que el foco no va a prender. Se va a quedar apagado. Ahora, si nosotros
empezamos a mover derecha, izquierda, derecha, izquierda, así sucesivamente el imán a través de la bobina, vamos a empezar a prender el foco. Eso se debe a que estamos variando el campo eléctrico, campo magnético, a través del circuito, que en este caso el circuito es la bobina y todo este alambre que conecta con el foco. Bien, entonces, lo que nos va a decir es justamente que la FEM, se va a producir una FEM debido a ese cambio. Entonces, vamos a definir lo que es una FEM. Ya lo habíamos nombrado en los circuitos, pero una FEM es un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial. Eléctrico. Es decir, una diferencia de potencial. Y recordemos que si había una diferencia de potencial se generaba corriente eléctrica. Y si se genera corriente eléctrica, pues obviamente vamos a generar electricidad. Entonces, recordemos que teníamos nuestra intensidad de flujo magnético V. Intensidad de flujo magnético. Es decir, qué tan intenso es. Pero nosotros vamos a definir el flujo magnético, es decir, ahora sí, qué tanto campo magnético está pasando, como la intensidad por un área. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra área? Pues el área que hay. Por ejemplo, si nosotros vemos la bobina, en este caso lo estamos viendo de forma lateral, pero si lo vemos de forma frontal, de frente, vamos a ver que es un círculo frontal, de forma frontal. Un círculo con un área A. Se le llama área transversal. Es como si nosotros cortáramos justamente aquí esta parte y viéramos el área que produce el hecho de enredar el alambre y darle esa forma en el que se va a generar círculos. Entonces el flujo magnético va a estar definido de esta forma y se va a calcular con esta simple ecuación. Ahora bien, aquí les apunto. Flujo magnético. Si nosotros empezamos a variar lo que es el campo magnético, pues obviamente vamos a generar la FEM. Y la FEM, que es igual a una diferencia de potencial y se va a establecer como una E, que es una epsilon en este caso, va a estar definido como menos la diferencia de flujo magnético entre la diferencia del tiempo, es decir, el tiempo en el que esos flujos magnéticos variaron. Por ejemplo, si nosotros estamos moviendo el imán, podemos medir justamente esa diferencia de flujo magnético y nosotros vamos a cronometrar las veces en la que hacemos este proceso y justamente eso nos va a dar la FEM inducida. En este caso, corriente eléctrica inducida, porque se va a generar una corriente eléctrica por esa variación de campo magnético. Bien, con esto hemos terminado electromagnetismo.